¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Mi nombre es Úrsula Chamochumbi y ustedes están en La Mira. Como siempre, llegando a través de PBO Radio en el 91.9 de la FM. Gracias por estar conectados con nosotros a través de las redes sociales, de internet o de la radio. Hoy tenemos un tema muy importante, muy... sobre todo interesante, porque ahorita, bueno, ya en unas cuantas semanas entramos pues hasta a este fin de semana que es tan importante para el turismo nacional, que es Fiestas Patrias, ¿no? Un tiempo en el que los chicos salen de vacaciones, algunas personas también piden vacaciones en los trabajos para poder aprovechar los feriados largos, salir de Lima, salir del país, ¿no? Pero ¿qué tanto podemos hacer esto si es que el sector turismo aún no se reactiva del todo? ¿Qué tanto podemos hacerlo si es que la crisis económica está golpeando terriblemente? ¿Qué tanto podemos avanzar en el sentido de esta actividad económica que es tan importante para el país? ¿Están llegando turistas internacionales? ¿Qué está pasando con este sector y qué cosas nuevas podemos esperar de él nosotros como consumidores? Hemos invitado esta noche al presidente de Perú Cámara, Carlos Durán, está con nosotros. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Úrsula. Gracias, gusto estar acá y gracias por la invitación. Gracias por venir. Señor Carlos, quería saber primero, ¿cuál es el estado de esta actividad, de la actividad turística? ¿No? Ustedes en Perú Cámara conocen de todas maneras de lleno cómo se está desarrollando la actividad. ¿Hemos regresado a los niveles prepandemia o todavía estamos en etapa de reactivación? ¿No hemos siquiera podido levantar un poquito de la cabeza? ¿Cómo estamos? A ver, primero tenemos que reconocer el contexto global en que nos desempeñamos aún como actividad económica y como economía emergente, ¿no es cierto? La situación global está muy complicada, no solamente por la pandemia, que generó una crisis económica bastante evidente. En el caso de Perú, el año 2020 fue una caída importante del Producto Bruto Interno y el sector turismo fue uno de los más afectados. Esto se ha visto agravado en este año, en febrero, con el inicio de una invasión de Rusia a Ucrania, y ha generado a su vez un impacto también en la economía que se está reflejando no solamente en el mundo o donde se desarrolla este conflicto que es Europa, sino también en nuestra región y en nuestro país. Eso ha generado que el mundo baje sus previsiones de crecimiento económico para este año, ¿no? Y por lo tanto el crecimiento económico del resto de las economías, sobre todo la nuestra, que va muy dependiente de cómo crezcan nuestros socios comerciales y las economías que consumen nuestros productos, pues nos hemos visto también afectados en nuestro nivel de crecimiento. A eso hay que sumarle además la complicada agenda interna que tenemos ya propia del país. Una situación de crisis política, se está incrementando mucho la crisis social, con algunos reclamos que terminan paralizando el país o sectores económicos o determinadas regiones. Estamos hoy día en un proceso de paralización del sector de transportes y anuncios de algunas paralizaciones adicionales a partir del lunes que van a afectar específicamente y de manera directa a este sector del cual tú quieres conversar hoy día, que es el sector turismo. Entonces, ¿el turismo qué representa para el Perú? Vamos a hacerlo previo a la pandemia, ¿no es cierto? El turismo representaba aproximadamente 4 puntos del PBI, es una economía, es un clúster, digamos, económico que mueve aproximadamente 10.000 millones de dólares en nuestro país, y más importante que eso, genera empleo para cerca de 3 millones, directo e indirectamente, de peruanos que están a nivel nacional. El turismo es una actividad que se desarrolla básicamente en las regiones donde están nuestros patrimonios culturales. Casi el 10% de la población peruana depende del turismo, directa o indirectamente. Exactamente, exactamente. Y las divisas, además, porque nosotros recibíamos al 2019 aproximadamente 4,5 millones de visitantes extranjeros, ¿no es cierto?, llegadas internacionales. Y eso genera más o menos unos 4.000 a 5.000 millones de dólares de divisas. Entonces, el tercer sector en aporte a divisas al país. Durante la pandemia, pues hemos visto afectados por la poca movilidad de las personas, las restricciones sanitarias. Entonces, hemos dejado de recibir los 4,5 millones de visitantes.
hemos dependido mucho de la reactivación del turismo por el turismo interno, que se ha ido recuperando gradualmente, y a la fecha, 2022, podemos decir que entre enero y mayo, hasta enero, abril, mayo de este año han llegado menos de 600.000 turistas. Del extranjero. Del extranjero. Acá estamos viendo turismo extranjero, ¿no es cierto? Entonces eso nos da una idea de que no estamos ni siquiera, estamos alrededor del 10%, menos del 10% de lo que llegaba normalmente en un año, y ya estamos casi a mitad de año. Entonces las expectativas de recuperación en cuanto al turismo internacional a los números previos a la pandemia no se va a dar. En el crecimiento económico de este sector, entre enero y abril de 2022, es el sector que el alojamiento, por ejemplo, que es uno de los sectores emblemáticos que podría ser un buen indicador para el turismo, ha crecido 40% en comparación al 2021. Entre enero y abril de 2022, comparado con el mismo periodo del 2021, este sector ha crecido un poco más del 40%, lo cual es bueno porque muestra una recuperación, pero si lo comparamos con el 2019, que no había pandemia, era un año, digamos, entre comillas, normal, todavía no se ha recuperado ni siquiera al 75% aproximadamente de ese mismo periodo. Entonces, estamos en un proceso muy precario del sector turístico, ¿no? Creo que estas cifras así lo muestran, y por eso estamos muy preocupados por el contexto interno en el que nos estamos desenvolviendo, y que no está contribuyendo efectivamente a una recuperación mucho más sostenida. ¿Qué tanto, bueno, no qué tanto, sino cómo ha afectado? Porque aquí, cuando se dieron las restricciones sanitarias, bueno, tuvimos periodos muy restrictivos, ya hemos hablado en diferentes programas y creo que todos lo sabemos, no se tomaron las precauciones adecuadas, etcétera. Entonces, claro, un sector como el turístico, ¿no?, que requiere desplazamientos, que requiere medidas de seguridad extrema, en el caso de la pandemia, ¿no?, medidas de seguridad extremas, etcétera, ¿se podría haber de alguna manera continuado con el turismo? Porque hay países, por ejemplo México, nunca cerró su turismo. Nunca cerró el turismo, entonces ellos son los que están recepcionando, digamos, a los turistas americanos, a los turistas europeos que querían salir. Los americanos ya no podían ir a Europa porque Europa también estaba cerrada, entonces todos se han volcado a México, sus niveles han subido muchísimo. Tomaron ellos también sus precauciones de acuerdo a las indicaciones de su gobierno, ¿no? Pero aquí se podría haber hecho algo parecido, o definitivamente no hubiéramos tenido nosotros manera de por ejemplo, cumplir con protocolos, si es que nos convertíamos como México en un receptor, pues, de todo el turismo que no podía ir a ningún otro sitio. Hubiéramos podido nosotros en base a nuestros servicios, poder cumplir con lo que necesitaba el turismo en ese momento? A ver, bueno, México no es un buen punto de comparación para nosotros en tema de turismo, porque creo que México nos lleva una delantera importante en cuanto al negocio turístico, ¿no es cierto? Ellos han avanzado muchísimo, sus estándares son muy altos, si bien es cierto, tienen una diversidad turística, de oferta turística más o menos parecida a la nuestra, porque partimos de un patrimonio cultural milenario, tenemos más o menos el mismo relato, digamos, histórico, cultural, pero ellos sí tienen un avance importante en infraestructura, en servicio, ¿no es cierto? Y claro, si vemos en retrospectiva, podemos hacer muchos análisis críticos sobre lo que debimos haber hecho. O sea, Perú se cerró en el 2020 con la intención de salvar la situación sanitaria en el país y sacrificando la economía de una manera muy drástica. Y al fin y al cabo terminamos viendo los resultados. No se salvó la salud de los peruanos, porque murieron muchísimos peruanos en ese proceso de pandemia, y la economía se cayó a niveles más altos. Una de las economías que más cayeron en el mundo justamente fue la peruana, ¿no? Porque lamentablemente no se cumplió con la meta de salvar las vidas, o de evitar que se propagara, pues, el virus. Entonces uno piensa, no podíamos al menos haber salvado la parte económica y de un sector que
que se vio golpeado desde el principio y que lo siguen golpeando porque ha sido uno de los últimos en reactivarse y que se sigue viendo golpeado, que no recupera sus niveles, que no ni siquiera pues puede un poquito, ya como que se está metiendo en la senda, no, ya estamos recuperando, es muy poco lo que se está haciendo. Entonces por eso preguntaba, de repente podríamos, viéndolo pues, ¿no?, en retrospectiva, tal vez haber tomado otras iniciativas. Por supuesto que eso dependía del gobierno, no dependía del sector, no dependía de las empresas privadas, pero teníamos manera de nosotros afrontar eso si es que nos decían ya, entonces hay que reactivar, ahorita 6 meses nada más se abrió, pero se cerró todo, la mitad del 2020 o el último trimestre del 2020 y ya, se abre todo. Hubiéramos podido hemos tratado de recuperar, ¿no? Porque obviamente el principal interesado en recuperar su economía era el sector privado vinculado al turismo, y por las cifras y las dimensiones que te he manifestado que representa como actividad económica en el país. Pero claro, si tú tienes indicadores en el país tan altos de mortandad por la pandemia, entonces el esfuerzo para cambiar esa imagen es muy complicado, ¿no es cierto? Entonces los que deciden viajar y se animan a viajar en medio de una pandemia, o ya habiendo entendido que es una primera, segunda ola, tercera ola, siempre van a tratar de hacer un poco de análisis si conviene o no conviene tal o cual destino en función de cuáles son los indicadores que tienen, de dónde va. Entonces, creo que lo que se estaba haciendo de certificar los destinos turísticos peruanos con este sello de Safe Travel y lanzar nuevamente campañas masivas, invirtiendo dinero, porque el gobierno ha invertido a través de PromPerú, lanzamientos que se han hecho en íconos como Cusco, ¿no es cierto?, y promoción que se estaba haciendo, han tenido ese objetivo, recuperar el atractivo de Perú y de alguna manera ese crecimiento sostenido que habíamos venido teniendo en los últimos años antes de la pandemia en la recepción de turistas internacionales. Ahora, pero también tenemos que entender que los mensajes como que estamos dando hoy día, ya olvidémonos de procesos anteriores, tampoco contribuyen, porque hace días atrás nomás España ha estado recomendando a sus conciudadanos que si deciden salir en sus vacaciones, porque esta es la época de vacaciones en Europa y en otros países del hemisferio norte, tengan cuidado en viajar a Perú, por ejemplo, entre otros países, ¿no? Mismo hecho Estados Unidos, nos ponen al mismo nivel que no es tan seguro viajar a Ucrania como viajar a Perú. O sea, en Ucrania hay guerra, acá no hay guerra, pero bueno. Estados Unidos nos ponen nivel 3 cuando son 4 niveles. De 3 de 4. Por terrorismo, lo he dicho bien claro, por terrorismo y criminalidad. Bueno, de acuerdo. Entonces, yo creo que tampoco no es novedad. O sea, ya hemos tenido en anteriores años notas de alerta de los gobiernos golpea, ¿no? Estados Unidos y otros diciendo, oiga, tengan cuidado si viajan a Perú, porque... Bueno, pero la pregunta es, ¿y por qué lo hacen? O sea, ¿porque quieren fastidiarnos? Porque México u otros países con los que competimos en destinos turísticos los están provocando. No, porque internamente no estamos haciendo una agenda correcta a estos tiempos, ¿no? Y creo que el nivel de conflictividad social que estamos mostrando en los últimos meses, o sea, no es desconocido para el mundo lo que pasó hace unos meses atrás, específicamente en Cusco, que es para efectos del mundo, Cusco es un ícono y una referente para el Perú en turismo. El haber hecho un paro en Cusco que bloqueó carreteras, que bloqueó a los turistas que estaban por ahí, ya los pocos turistas que comenzaban a visitar el país. Que maltrató turistas. Y eso sale inmediatamente en las redes y sale después de las redes a los medios noticiosos y eso se difunde en el mundo. Entonces los que están pensando viajar a Perú dicen, oye, yo no me voy a arriesgar, o sea, es una inversión hacer un paseo turístico, por más ganas que tengo de conocer la selva peruana, la cultura inca, la gastronomía peruana, pues no me arriesgo y me voy quizás a algo más parecido. Entonces ahí puede aparecer opciones como México o cualquier otra, ¿no? Entonces creo importante que no pasa solamente por hacer cuestas declarativas. Hace unas semanas atrás se declaró al sector turismo en emergencia. Lo hizo el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. ¿Pero qué significa declarar en emergencia? Hacer todo lo que signifique ese plan de desarrollo, hacer todo lo que se necesita para generar los incentivos necesarios
¿no? Y recuperar los niveles de, digamos, de atracción que debería tener nuestro turismo en todas las partes, no solamente de Cusco, hablemos de la región norte, hablemos de más al sur y hablemos de la Amazonía, que había venido creciendo muy bien en cuanto al turismo. Entonces, esta coyuntura en la que estamos hoy día no es necesariamente responsabilidad de terceros, es única y exclusivamente responsabilidad nuestra. Sí, es porque no es nada más lo que, claro, tal vez los ciudadanos de a pie no tengan mucho la facultad de cambiar las disposiciones del gobierno, por ejemplo, o de los gobiernos locales. De repente no pueden solucionar el conflicto de una manera. Lo que pueden hacer es, por ejemplo, alejarse de los lugares turísticos. No impedir el paso de los turistas, no maltratar a los turistas, ¿no? Si estamos hablando de una mina, bueno, obviamente las minas no están tan cerca de los lugares generalmente turísticos, ¿no? Claro que hay algunos circuitos que pueden acercarse, ¿no? Pero no, digamos que no es el grueso del turismo el que va hacia esos lugares. Entonces, tenemos que es lo que creo, ¿no? Que tenemos que darnos cuenta que así nosotros no tengamos que ver directamente con el turismo, es una actividad económica que beneficia al país. Entonces, si nosotros le damos la espalda a esa actividad, maltratamos a los turistas, continuamos con los conflictos de una u otra índole, entonces estamos haciéndole daño al Perú, no solamente a los que trabajan en turismo, porque no, yo no trabajo en turismo, no me interesa. Pero es que no solamente se le está haciendo daño al sector, se le está haciendo daño en general a todo el país, ¿no? Y es también la imagen que estamos dando. Ahorita ya en unas semanas, en 2 o 3 semanas vienen las fiestas patrias. Se espera que haya una gran movilización de turismo interno, o es que los problemas económicos que están golpeando al país en este momento van a hacer que la demanda se reduzca. A ver, en primer lugar, respecto a lo que mencionaste anteriormente, reconocemos que hay un derecho a la protesta. Evidentemente esto es un derecho constitucional. Pero este derecho a la protesta no puede tener prioridad sobre el derecho al trabajo, al derecho al libre tránsito, porque son derechos constitucionales también de terceros, ¿no? Y ahí lo que preocupa es que el principio de autoridad, el Estado de Derecho y las libertades individuales comienzan a ser vulneradas y no son resguardadas, ¿no? O no se hacen respetar por el Estado. Y cuando alguien quiere hacer una manifestación de su protesta y no le importa afectar los derechos de los demás, siempre va a buscar aquel lugar donde tenga mayor exposición. Entonces bloquean, si hay una protesta en los alrededores de Cusco por Apurímac, pues se bloquea la vía que va de Cusco a Machu Picchu, porque sabe que eso va a ser noticia sí o sí. ¿Okay? Y eso es un daño. Entonces, yo creo que ahí la recomendación es que el Estado tiene que estar primero más presente, segundo anticiparse, manejar el diálogo de una manera correcta, ¿no? Y hacer todo el esfuerzo para solucionarlo y evitar que se lleve a un conflicto social. Y si se tiene que llegar al conflicto social ya porque no se ponen de acuerdo, pues hacer que se mantenga el principio de autoridad y el Estado de Derecho. Ese es un tema ¿no? que lo hemos dicho de todas las formas y en todo momento y en todos los lugares. Sobre el tema de la estacionalidad, y que ya que no podemos todavía recuperar los niveles de visitantes extranjeros, pues tenemos que partir de apalancar la recuperación del sector turismo en el turismo interno, es decir, los peruanos visitando su país y movilizándonos, ¿no es cierto? Ahora, eso tiene dos componentes. El componente atractivo, que es la parte estacional del año, es decir, por ejemplo, fiestas patrias. Acaba de pasar la fiesta del Inti Raymi, San Pablo también, como partes estacionales e importantes geográfica y regionalmente identificadas como atractivos turísticos, los feriados largos que está promoviendo el gobierno para tratar de hacer un poco más de turismo interno. Pero esta estacionalidad depende también del bolsillo de los peruanos. Y lo que sí tenemos hoy día, y que reconocer, hay un incremento importante del costo de los bienes y servicios. La inflación está por los 2 dígitos, ¿no? en diferentes rubros. Y además a esto, que ya significa un esfuerzo mayor el movilizarse, pues vienen las amenazas
como la que está pasando para esta próxima semana, de una paralización total del sector de transporte, ¿sí? No va a haber transporte, ni taxis, ni transporte interprovincial, etcétera, ¿no? Entonces, y eso seguramente también puede anticipar que pueden haber bloqueos y pueden haber conflictos. Entonces, las personas que posiblemente estaban pensando hacer uso de vacaciones o de viajar van a decir, oye, mejor no voy a arriesgar la poca platita que tengo para esto, mejor me espero un poco más. Se viene anunciando además un paro agrario, sí. Se viene anunciando además un paro del sector educación. Entonces, y justamente se hacen en momentos donde los que pretenden evidenciar y hacer público con más fuerza su reclamo, pues sienten que va a tener mucho más impacto. Entonces, eso es también como la huelga de controladores del aeropuerto en plena Semana Santa. Exactamente. Justo el primer día, controladores aéreos, y ¡pum!, se paralizó ese fin de semana largo. Miles de personas no pudieron salir, miles de paquetes de estadías se perdieron, hubieron cancelaciones. Entonces, eso afecta de una manera directa, ya no solamente a la parte económica, que la podemos cuantificar y sacar los números, decir son 2 millones de soles por día en este rubro, tanto por día en este otro, sino afecta de manera intangible a la imagen del país. Claro. ¿Cuánto cuesta la imagen del país? Nos cuesta los avisos de alerta de Estados Unidos, la alerta de España para sus viajeros. ¿Cuánto más nos puede costar como imagen y reputación en términos de seguridad para un turista? Entonces, esa es la parte que, independientemente del atractivo que puede tener una determinada estacionalidad del año, ya sea festiva o ya sea por cuestiones de vacaciones o de fin de semana largo, pues se contrapone a los incentivos, ¿no es cierto?, que pueda uno tener para aprovechar e invertir un poco del dinero que, dicho sea de paso, como digo, la pérdida de la capacidad adquisitiva se está viendo afectada por la inflación, ante una inseguridad de que puedas tener un destino agradable. Entonces, creo que es importante ahorita lanzar los mensajes correctos. Esperemos que los actores, tanto el sector público como el sector privado, se junten y planteemos en esta estacionalidad, como mencionas tú, del año, todos los incentivos necesarios y las seguridades como para que los turistas nacionales podamos visitar. Los limeños visiten Cajamarca, visiten Cusco, Arequipa, Puno, La Selva, Puerto Maldonado, Ucayali, Loreto, y los de las provincias vengan a visitar también otras regiones, vengan a Lima, y creo que esa capacidad de movilizarnos internamente con buenos paquetes, con buenas ofertas, puede hacer posible que en esta estacionalidad de julio, digamos, el sector turístico se recupere un poco más. Sí, es un poco el trabajo entre el sector público y las personas, las personas de a pie, ¿no? Porque, claro, el sector público es el que tiene que dar los mensajes correctos. Por ejemplo, ahorita venimos con todas las huelgas, y vienen los paros, y viene todo eso. Entonces, es responsabilidad del gobierno planificar para que esto se resuelva de la mejor manera posible. Si hay conflictos en minas, o ahorita que viene ya todo el problema con el agro, entonces es cuestión de que el gobierno plantee de una vez las soluciones, llegue a acuerdos con estas personas y luego podamos pues ver de alguna manera cómo vamos recuperando la economía, ¿no? Pero también depende de nosotros, ¿no? Depende de cada uno. Por ejemplo, ya estamos en huelga, ya estamos en paro, ya cerramos una carretera. Al menos pensemos en el resto de las personas que no están involucradas directamente en el problema y que se pueden ver afectadas, ¿no? Pensemos en los turistas, pensemos en la gente que está yendo a visitar X lugares, porque ahorita lo necesitamos. Entonces, claro, nos está yendo mal, no sé, con el problema del transporte, no sé, por el alza de los combustibles, nos está yendo mal en la agricultura, bueno, pero de alguna manera tenemos que poder recuperar la economía. Entonces, si podemos apoyar a estos sectores diferentes al nuestro, es siempre bienvenido, ¿no? Bueno, siempre. Evidentemente, además, tenga presente que la actividad turística mayormente se desarrolla en las regiones. Nosotros, como Perú Cámaras, tenemos 50 cámaras de comercio distribuidas a lo largo del país,
y son estas cámaras de comercio en muchas de las provincias y regiones donde trabajan y actúan los únicos representantes de ese sector privado, que además mayoritariamente son pequeñas y microempresas. Así es. Entonces, hay que ver la fragilidad y la vulnerabilidad que tiene ese sector en cuanto a su estructura empresarial. Son micro y pequeñas empresas. Muchas veces son artesanos que ni siquiera tienen RUT. A veces no pensamos en eso, pensamos en las grandes empresas y no nos damos cuenta que en realidad estamos afectando a nuestro vecino, a nuro familiar, no se sabe. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Durán. Gracias a usted por la invitación y esperemos que estas fiestas patrias, pues el turismo recupere nuevamente sus niveles. Tenemos unas semanas para y disfrutemos de nuestro país, que es maravilloso. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también, amigos, por habernos acompañado esta noche. Ya saben, en el 91.9 de la FM, PBO Radio, la radio con fe. Nos vemos el próximo sábado. Chao.